El listado de las comunicaciones de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, el día de la Dana, y que ha entregado a la jueza de Catarroja que instruye la causa, muestra que la primera vez que habló con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, fue a las 5:37 de la tarde, cuando este llamó y conversaron 2 minutos. Después volvió a hacerlo en varias ocasiones hasta las 6:30. A partir de ahí constan 2 llamadas canceladas hasta que contactaron de nuevo a las 7:43. Además, una llamada se produjo tan solo 1 minuto antes del envío de la alerta a los móviles de la población. Por otro lado, en medio de un cruce de acusaciones por las competencias, la Generalitat Valenciana ha afirmado que la Confederación Hidrográfica del Júcar dispone de agentes medioambientales que tienen encomendada la labor de ejercer las funciones de policía de aguas y vigilar el cauce de los barrancos. Así lo han recalcado fuentes del Gobierno autonómico este martes, tras conocerse un informe remitido por el director general del Medio Natural, Luis Gomis, al juzgado de Catarroja. Este señala que a las 11:54 del día de la Dana envió una comunicación interna al director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, en las que ponía a su disposición a los agentes medioambientales de la Administración Autonómica para la colaboración en el plan frente al riesgo de inundaciones. Además, comunicó que estos profesionales tienen encomendada, junto a otros organismos, el seguimiento de caudales en ríos y barrancos. Ante esto, la Administración Autonómica ha afirmado que la Confederación Hidrográfica del Júcar admitió en redes sociales que movilizó a sus agentes medioambientales y ha añadido que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, afirmó el 29 de octubre que iban a estar atentos a las zonas afectadas por avenidas. En este contexto, las mismas fuentes han lamentado que la realidad fue que ni la delegación del Gobierno ni la Confederación llevaron a cabo la monitorización.